Yendo todo, hasta la Rosada. Imposible olvidar aquel día de marzo de 2004 en que a Héctor Espina, director de Parques Nacionales, y a Enrique Quique Meyer, entonces secretario de Turismo, se les cayó en la cabeza, literalmente, parte de la mampostería del cielo raso en el preciso instante en el que estaban dando una conferencia de prensa en uno de los salones. Sí, como se lee. El grado de deterioro cuando llegamos al gobierno era tal que hasta se nos caían los techos en la cabeza. Más simbólico, solo la bandera. En 2003, el deterioro de la Casa Rosada no era solo político. A lo largo de décadas, la falta de mantenimiento y los agregados de distintos gobiernos la habían arruinado y transformado en un laberinto de oficinas y oficinitas construidas mediante tabiques que dividían los espacios originales, albergando a funcionarios de distintos niveles deseosos de contar con un lugar, aunque sea minúsculo, adentro de la Rosada como símbolo de poder. Se habían así implantado literalmente divisiones y cerramientos hasta en los antiguos patios interiores, haciéndolos desaparecer. Cuando llegamos, el único que subsistía era el tradicional patio de las palmeras. Los otros se habían convertido en pequeñas madrigueras, antiguos salones de ingreso sobre la Plaza Colón, convertidos en depósitos de trastos viejos. La cocina y el comedor de los empleados eran sucuchos oscuros e insalubres, y el propio despacho presidencial, al mediodía, era invadido por un inconfundible e insoportable olor a comida. Las dos escaleras principales, donadas por gobiernos extranjeros, eran oscuras porque después de los bombardeos que sufrieron la Plaza de Mayo y la Casa Rosada en junio de 1955, la autodenominada Revolución Libertadora decidió, después de derrocar a Perón, cerrar con hormigón las aberturas por las que a través de los vitrós se filtraba la luz. ¿Habrán tenido miedo de que otros les hicieran lo mismo que ellos habían hecho? Después de la restauración que emprendimos, empresarios y dirigentes políticos que la conocían de mucho antes admitían lo increíblemente cambiada que estaba. Recuerdo que rescaté obras valiosísimas abandonadas en los depósitos, de grandes pintores como Luis Felipe Noé, y también un tríptico impresionante de Carlos Gorriarena sobre el peronismo. A ambas las colocamos luego en el Museo del Bicentenario. Habíamos encontrado arrumbada y apilada en los depósitos una alegoría increíble sobre Martín Fierro. Era una pintura en 7 piezas de Ricardo Carpani, el artista de la resistencia obrera, que desplegamos en el salón que luego bautizaríamos con el nombre del Gaucho Nacional. En el 2011 conocí a su viuda, Doris Halpin. Nos había prestado otras obras de su esposo que colocamos en una escalera de la Casa Rosada que, a partir de ese momento, llevó su nombre. Cuando ella nos acompañó en el acto de instalación, recordé que la primera vez que vi un Carpani fue en mi juventud. No era un cuadro, sino una ilustración en la tapa del libro La formación de la conciencia nacional, del intelectual peronista Juan José Hernández Arregui. Fue en esa misma escalera donde sacamos un viejo ascensor para empleados e instalamos uno no solo mucho más moderno, sino también más grande y totalmente vidriado. Dije en aquella oportunidad que ese gran argentino, Carpani, estaba en una casa de gobierno que tenía también a sus mujeres, a sus científicos, a sus patriotas latinoamericanos, a sus escritores y pensadores, y también a sus pintores. Y ahí fue cuando expresé el verdadero significado de la restauración que estábamos llevando a cabo en la Casa Rosada, al señalar que si bien había escaleras que se llamaban Francia e Italia, como agradecimiento de las cosas que esos países nos habían donado en el centenario de la Revolución de Mayo, en este bicentenario nosotros habíamos decidido hacernos cargo del patrimonio y de la historia de los argentinos y las argentinas. Queríamos recordar y celebrar todas las cosas extraordinarias que habían hecho nuestros compatriotas. Con esa misma comprensión, también habíamos refaccionado y recreado los salones sur y norte que flanquean el Salón Blanco, el patio de las palmeras y recuperado los otros 2 que bautizamos con los nombres de Malvinas Argentinas y el Aljibe.
El despacho presidencial en el que Néstor había hecho reabrir la ventana sellada con hormigón por el genocida Jorge Rafael Videla por temor a un atentado, y la capilla. También los salones Eva Perón, de científicos argentinos, de pensadores y escritores argentinos, de los patriotas, de las mujeres argentinas, de los pueblos originarios, de los ídolos populares, de pintores y pinturas argentinas. Fue increíble la transformación que hicimos en la Casa Rosada, devolviéndole su antiguo esplendor. Sí, me sentía tranquila de haber puesto en valor ese patrimonio de todos los argentinos. Solo nos faltaba arreglar una parte del último piso, y en eso estábamos los últimos meses de gobierno, ya que en la misma planta habíamos terminado la nueva cocina e inaugurado un moderno restaurante para los empleados. Faltaba un salón que debía ser totalmente refraccionado y restaurado. Fue ese el único ambiente que mostró luego el nuevo gobierno para negar los notables cambios que habíamos realizado y mentir sin pudor sobre el verdadero estado en que habían recibido la Casa Rosada. Debo confesar que, además de los factores históricos y culturales que me movilizaban a restaurar el patrimonio arquitectónico nacional, había un disfrute personal en la tarea. Elegí todos y cada uno de los colores de las paredes, las telas de los cortinados y de los tapizados de los sillones restaurados. Opinaba sobre cada una de las propuestas que me traían las arquitectas y las modificaba o directamente las cambiaba. Me encantaba hacer eso, y si tenía que quedarme después de haber terminado las audiencias o la firma del despacho, lo hacía. Óscar Parrilli, en ese entonces secretario general de la presidencia, era mi alter ego en esa tarea. Si tuviera que elegir entre todos los salones restaurados, no sabría con cuál quedarme. Uno podría ser, sin duda, el de los científicos argentinos. Fue el segundo que armé después del de mujeres argentinas, y lo hice en el lugar en el que Eva Perón trabajaba en Casa Rosada. Por eso rescaté el escritorio que ella utilizaba y lo coloqué en el mismo sitio. Con este salón quería poner en valor el hecho de que nuestro país, Argentina, es el único de Latinoamérica que cuenta con 3 premios Nobel en ciencias duras: Bernardo Alberto Hussein, Luis Federico Leloir y César Milstein. Me acuerdo que para su inauguración nos acompañó la viuda y la familia del ingeniero y tecnólogo Juan Sabato, cuyo cuadro también fue colocado en ese lugar. Aunque, pensándolo bien, creo que el de los pueblos originarios fue el salón más logrado. Esas inmensas columnas originales de la Casa Rosada, el color terracota que elegimos para las paredes, los cortinados y los tapizados de los sillones en color crudo y, sobre todo, el sistema de sonido y las consolas de computación para interactuar con la historia y costumbres de cada una de las comunidades originarias argentinas, me parecían fantásticos. Me dijeron que después del 2015 lo desarmaron por completo y a los pueblos originarios los hicieron desaparecer de la Rosada. ¿Querrán hacer lo mismo con esas comunidades en el país? Capítulo aparte fue el Museo del Bicentenario, y como surgió en el año 2007, cuando ya había sido electa como presidenta pero todavía no había asumido, estaba en el despacho que todavía ocupaba Néstor, mirando por los ventanales que dan a la antigua Plaza Colón. A mi lado estaba Parrilli, que me planteó: tenemos que encontrar un lugar que no puede ser cualquiera para instalar el Siqueiros. Me hablaron de 2 lugares que pueden ser: en unos silos viejos en Puerto Madero o en el viejo edificio del Correo, donde hoy está el CCK. Óscar se refería a la obra Ejército Plástico del mítico muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, que había sido recuperada para el Patrimonio Histórico Nacional merced a un decreto de Néstor que impidió que se la llevaran al exterior, tal cual estaba planificado. Fue entonces, mientras hablaba con Óscar, que vi la aduana Taylor. En realidad, la había visto desde el primer día que llegamos al gobierno, pero fue en ese momento que la descubrí como lugar a recrear. La vieja aduana Taylor, pegada a la Casa Rosada y demolida en el 1894 para dar lugar a las obras de Puerto Madero, estaba abandonada. Cuando llovía se llenaba de agua y el colmo. Un día, un conductor no del todo sobrio se había caído con su auto adentro. Fue en ese momento el clic, y le digo: ahí abajo, Oscar, el Siqueiros tiene que estar en la aduana Taylor, y le explico: ¿sabes qué?
Tenemos que conservar las ruinas tal como están, pero con un inmenso techo vidriado que garantice el ingreso de la luz natural, y allí, en un lugar especial, el ejército plástico restaurado. Habíamos conseguido el apoyo del gobierno mexicano y de empresas privadas argentinas y mexicanas que nos ayudarían a financiar todo el proceso que implicaba restaurar tan importante e histórica expresión del arte mexicano. Después, el desarrollo del proyecto de recuperación culminó en lo que se conoció como el Museo del Bicentenario, en el que se daba cuenta de los 200 años de historia argentina. Lo inauguramos en el año 2011. Néstor no alcanzó a verlo. A partir de ese momento, las recepciones en honor de mandatarios extranjeros las llevamos a cabo ahí. Habíamos convertido las ruinas del siglo XIX, abandonadas e inundadas, en un museo que maravillaba a quienes lo conocían y en el cual hasta el actual gobierno siguió ofreciendo las recepciones a funcionarios y mandatarios extranjeros. La imaginación al poder, y después dicen que es apenas una frase de Herbert Marcuse.